último día estuvimos hablando en este caso, de algunas características de la terminal específicamente con Debian. El mkdir, por ejemplo, nos sirve para crear directorios o carpetas. El rm en este caso, pues nos sirve para borrar tanto directorios como ficheros o archivos. Pero para poder borrar en este caso los directorios, necesito agregar la instrucción "-r". Y estuvimos hablando acerca de las rutas absolutas, rutas relativas, la parte de el ls y las variaciones que tiene para poder, en este caso, listar la información. El día de hoy pues vamos a estar trabajando con en la parte de touch, ¿verdad? Que nos crea ficheros o pequeños archivos vacíos. Entonces acá, por ejemplo, también tenemos el trabajo con el elemento de copiar y algunos comodines como lo que son el asterisco y el signo de interrogación, que ahorita vamos a estar viendo. Bueno, entonces acá, por favor, vamos a ir a Debian. Voy a ingresar los datos, el usuario y la contraseña, y vamos a comenzar. Veamos, pues. Por ejemplo, vamos a habilitar aquí la terminal, ¿verdad? Y si ustedes recordarán el pwd, pues me dice el directorio donde estoy, ¿verdad? pwd me dice que estoy ahorita en el directorio del usuario creado, que es AlbertJJ7. Y puedo listar los elementos que tengo creados en este momento. Entonces, AlbertJJ7 tiene en este momento estos elementos, ¿sí? Bueno. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ir a alguno de los directorios que tengo ahí, entonces simplemente lo que voy a hacer es que voy a escribir el nombre o con la palabra cd anteponiéndola, ¿verdad? Cd y el nombre del directorio. Me voy a ir a dir1, por ejemplo. Ya estoy en el directorio dir1. Le coloco ls para ver qué tiene y solo tiene un documento de texto, un hola.txt. Bueno, vamos a borrar un poquito. Vuelvo a listar lo que tengo ahí. Ahí está. En este momento solo tengo un pequeño documento que es el hola.txt. Un pequeño archivo. Veamos ahora. Para poder crear en este caso otro pequeño archivo, yo voy a venir y voy a escribir touch, ¿verdad? Touch y el nombre del archivo en este caso que yo quiero crear. Por ejemplo, prueba.txt. Damos enter y automáticamente lo crea. Escribimos ls ahí y si se dan cuenta ahora el directorio ya tiene dos archivos. Entonces puedo venir, volver a escribir touch, por ejemplo, si yo quiero crear varios archivos, ¿verdad? Entonces vamos a escribir p1.txt espacio p2.txt y puedo crear un p3.doc, por ejemplo. Si los listamos, ahí están creados los, en este caso, pequeños archivos. Cuando trabajan ustedes con varias palabras, entonces lo colocan entre comillas o le anteponen un guión o le colocan un guión entre medio de las palabras, perdón. Por ejemplo, hola mundo. Si se dan cuenta ahí lo deja, ahí me deja crearlo. Si yo lo listo, ahí está. Hola mundo, solo que el hola mundo lo coloca entre apóstrofes o comillas sencillas porque tiene dos palabras separadas. Entonces aquí es una forma y lo valida el sistema como tal, pero también pueden agregar un guión, ¿verdad? Entonces es más práctico. Entonces, si se dan cuenta, ustedes pueden crear también varios archivos al mismo tiempo, solo que estos están vacíos. Prácticamente está creando un archivo sin extensión ahí, ¿verdad? Si ustedes no colocan el tipo, lo que va a pasar es que crea un archivo sin extensión, aunque con Ubuntu o Debian, por ejemplo, pueden ingresar por medio de Nano y editarlo. Ahí no habría problema. Vamos a crear uno. Touch, por ejemplo,
a solo prueba y lo crea si ustedes ven. Solo que la extensión como tal, como dicen, no va a tener. Es como que un archivo huérfano en este caso. Pero, por ejemplo, yo puedo escribir acá nano prueba y me meto por medio del editor. Este es un editor de texto de Linux. Pero yo, por ejemplo, puedo escribir acá dentro del archivo creado. Al final de cuentas, este podría ser conocido como, lo reconoce como un archivo plano. Sería un archivo plano específicamente. También podríamos considerarlo así, porque el editor nano como tal es un procesador de palabras sencillo, ¿verdad? O simple de Linux. Entonces, por ejemplo, yo escribo aquí buenas tardes, quiero guardar cambios, pues control O, enter y control X para salir. Y ya escribí dentro de prueba. Entonces, yo puedo venir acá y voy a volver a ingresar. Y ahí está lo que escribí. Si se dan cuenta, guarda los cambios, control X y salgo, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las características que tenemos para poder utilizar la instrucción touch. Crea archivos vacíos. Si no les colocamos extensión, pues Linux los puede reconocer como archivos huérfanos o archivos, en este caso, de textos simples, ¿verdad? Ahí no habría problema con eso. Normalmente también acá le colocamos un tipo de extensión para diferenciarlos, pero cuando estamos trabajando directamente en la parte de la interfaz, ahí vamos a ir a la parte de la interfaz, ahí vamos a ver, en este caso, qué es lo que está haciendo. Estamos en directorio 1 y aquí están los archivos, pero si se dan cuenta, el Hola Mundo es un archivo de texto, es un archivo plano, igual que prueba. Entonces, no tiene extensión, pero sí lo reconoce como un archivo plano y yo lo puedo editar. Si yo abro Hola Mundo desde aquí, me lo abre con LibreOffice. Y puedo editarlo sin ningún problema. Entonces, no se complica la existencia Linux en ese sentido, ¿verdad? Lo que está haciendo ahí es que simplemente lo reconoce como un archivo de texto. Y ahí está. Pueden escribir ustedes ahí buenas tardes también, por ejemplo. Y podemos guardar cambios, ¿verdad? Cerramos. Guardamos cambios ahí. Pero ahora aquí vean. Miren el formato de esto. Confirmar el formato de archivo ODF. O usar formato de texto. Es lo que les decía. Si yo no les coloco la extensión, está como huérfano, pero lo reconoce como un archivo plano de texto. Entonces aquí me dice, ya como estoy usando, aquí ya estoy usando un editor propiamente de Linux, ¿verdad? El OpenOffice. Entonces me está diciendo si lo quiero guardar usando el formato ODF del OpenOffice o seguir usando un formato de archivo de texto. Si yo lo dejo como un formato de archivo de texto, pues lo que va a pasar es simplemente va a seguir igual. Es como que si lo estuviera editando desde acá, de mi terminal, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando en ese momento. Ahora, si yo vengo y le hubiera cambiado el formato a ODF, entonces aquí ya va a generarse una extensión para ese archivo con el que estamos trabajando. Si se dan cuenta, pues no es cuestión de otro monto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí también en Touch, puedo escribir una ruta absoluta, por ejemplo, y crear un archivo. Vamos a escribir ahí, yo creo que documentos estaba con mayúscula. Solo permítanme un segundo. Aquí no creé el archivo. Voy a poner .jpg, por ejemplo. Y le estoy diciendo que lo guarde y solo voy a revisar acá. No sé si documentos está con mayúscula. A ver, aquí está documentos, está con mayúscula. Para que lo guarde, ¿verdad? Entonces aquí le estoy diciendo que lo guarde prácticamente en esa dirección. Vamos a ver. Bueno, esto prácticamente serían como que las características de la parte del touch, ¿verdad?
Touch nos crea archivos vacíos, podemos crear uno o varios. Podemos crear archivos con dos palabras separadas por espacio, pero encerrados entre comillas o usando un guión. Y esas serían las características prácticamente de Touch. Si no tenía extensión que pasar, podríamos considerarlo como un archivo huérfano sin extensión, pero normalmente pasa como un archivo plano, un archivo de texto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puede estar pasando ahí. Veamos qué otro teníamos. Acá, por ejemplo, tenemos también el del MB, que me sirve para mover elementos o cambiar su nombre. Veamos, pues vamos a salir un poquito acá. Aquí estoy en el principal, ¿verdad? Y tenemos la opción del MB. Este me sirve para mover. La característica del comando para mover es que podemos ubicar en otro espacio tanto la parte de directorios como archivos, ¿verdad? Entonces yo puedo venir acá y me voy a ingresar al dir 1, que es en este caso donde he estado haciendo varios movimientos. Si se dan cuenta, aquí escribí y creé varios archivos. Vamos a limpiar un poquito, vamos a listarlos de nuevo. Entonces acá, por ejemplo, si ustedes observan ahí, yo puedo escribir mb y voy a mover, por ejemplo, el hola.txt y especifico la ruta donde yo quiero colocar. Voy a dejarlo aquí, lo voy a dejar afuera, de una vez en el espacio del usuario de Albert JJ7. Le damos Enter y en este caso vamos a listar. Y si se dan cuenta ustedes, hola.txt no está. Pero si ustedes ven aquí, el MB me permite mover. Y entonces lo que yo hice prácticamente fue escribir el nombre del archivo y prácticamente escribir la ruta donde yo quiero guardarlo. Entonces, si me voy yo acá al directorio anterior, que es el de Albert JJ7, podemos observar que está la palabra hola.txt, o en este caso nuestro archivo, no la palabra, sino que el archivo. Y ahí es donde nosotros hacemos el movimiento. Entonces, si se dan cuenta, es bien sencillo. Aquí sí hay que considerar lo de la parte de los parámetros. Uno es el nombre del archivo y dos, la ruta donde queremos copiar. Ahora, por ejemplo, yo voy a mover el dir 11 al dir 1. Entonces, por ejemplo, mb dir 11. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a decir que lo queremos guardar en este caso. Bueno, aquí como estamos dentro, vamos a hacer una prueba de ruta relativa, ¿verdad? Lo vamos a mover en al dir 1, ¿verdad? Entonces, le damos Enter y ya lo movimos. El dir 11 lo vamos a mover al dir 1. Entonces ahora nos vamos al dir 1, por ejemplo. Listamos y ahí está el dir 11. Ahora, aquí hay algo importante. La palabra, en este caso mb, o el comando mover prácticamente de Linux, puede mover tanto a pequeños archivos como carpetas. Entonces, ahí no hay tanto problema, no nos pide la palabrita, en este caso la letra -R. En este caso, lo que hace es que lo cambia de ubicación prácticamente. No es una copia. El comando mover cambia la ubicación del archivo o del directorio. Eso es lo que hace. Si se dan cuenta ustedes, el dir 11 ya no debería aparecer en la carpeta del usuario Albert JJ7. Entonces, si nosotros regresamos listamos aquí, si ustedes buscan ahí, no tenemos el dir 11, lo quitó completamente y lo alojó dentro de el directorio dir 1. Entonces lo movió. Eso es lo que hace el mb, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo escribo mb dir, ¿qué tenemos ahí? Vamos a ver, tenemos un dir 9, ¿verdad? Por ejemplo, dir 9.
y yo le digo que le escriba dir 19, miren lo que va a pasar ahí. Si se dan cuenta, no me marcó ningún tipo de error. Ahora van a ver, listamos esto y yo quiero que ustedes vean lo que pasa ahí. Ahí ya aparece un dir 19, si ustedes pueden observar ahí, ¿verdad? Pero no tenemos un dir 9. Vean pues, el dir 9 desapareció. Vale, ahora vamos a entrar a dir 19. Si se dan cuenta, el dir 19 no tiene al dir 9. ¿Qué es lo que hizo? Lo que hace, acuérdense que el comando mv sirve para mover, en este caso, o cambiar de posición un directorio o un archivo, pero también sirve para renombrar. Lo que hice fue cambiarle el nombre, simplemente. Cuando ustedes quieran cambiarle el nombre a un archivo, pues usan el mv, colocan el nombre del archivo, el directorio, y a la par colocan ustedes, en este caso, el nombre nuevo que les van a dar. ¿Qué diferencia hay con el primer movimiento que hice donde le dije que el dir 11 lo pasara al dir 1? Pues simplemente Linux vino y definió que dir 1 existía como directorio, entonces ahí se dio cuenta que tenía que hacer un movimiento dentro de los directorios que estaban ahí. Pero cuando no existe, lo que hace es que identifica que lo que quieren hacer ustedes ahí es cambiar el nombre. Entonces, si ustedes escriben, si por ejemplo regresamos, tengo yo acá el hola.txt y escribo hola 2020, ¿verdad? .txt. Entonces le damos enter y nos vamos, hacemos un listado otra vez. ¿Se dan cuenta? El hola.txt cambió por hola 2020.txt. MV tiene dos cosas, o lo mueve o cambia el nombre, pero si por ejemplo pasa esto que les estoy diciendo, el dir 9 que ustedes observan ahí, yo escribí mv dir 9 y a la par escribí dir 19, entonces dir 19 primero vino Linux y no lo ubicó como directorio o algún archivo, entonces ¿qué es lo que definió? Que le estoy cambiando el nombre simplemente. Entonces, recuérdense, cuando yo quiero cambiarle el nombre a un directorio o un archivo, simplemente vengo, escribo el nombre mv, el nombre del archivo o directorio, y a la par, el nuevo nombre que le quiero dar. Ahora, si lo que quiero es cambiarlo de posición, y yo escribo el nombre del directorio y a la par el nombre de otro directorio, ahí sí lo va a reconocer Linux y va a hacer el proceso de cambiarlo de ubicación. Entonces, pero eso es como utilizando rutas relativas, ¿verdad? Recuerden que la ruta relativa como tal no lleva una diagonal al frente. En cambio, la absoluta sí, pero hay que empezar desde el home. Podemos inventarnos algo, por ejemplo, mv, qué sé yo, vamos a colocar aquí D11. D11 no hay, ¿verdad? No, no tenemos D11. D11 y le escribo D12, vamos a probar. Ahora, si usted se da cuenta, dice no se puede efectuar porque no existe el fichero del directorio. Entonces, prácticamente no va a hacer nada. Entonces, lo que hace es que si yo lo estoy cambiando de posición, primero verifica si el segundo dato, que es el parámetro como tal, en este caso, cumple el hecho de que sea un directorio existente. Si no es un directorio existente, entonces él automáticamente identifica que lo que usted está haciendo es cambiarle el nombre. ¿Ya? Entonces, no va a crear ningún archivo, simplemente nos va a marcar este error si no existiera. Y si el primero sí existe y el segundo en este caso lo va a reconocer como cambio de nombre, entonces va a cambiar el nombre completamente. Entonces son las funcionalidades que tiene el comando, en este caso mv. Si se dan cuenta, solo con touch, ¿cuántos procesos podemos hacer también? Podemos crear un archivo de texto, podemos crear varios al mismo tiempo. Podemos colocar la extensión o no podemos colocar la extensión. Pero lo que sí es que recuerden que en este caso, al final de cuentas van a terminar siendo archivos planos sin extensión. Nos va a abrir
los pueden abrir usando, en este caso, Nano, que es el editor de texto, uno de los editores de texto de Linux, y pueden guardar cambios ahí, pero si lo abren directamente ya con una interfaz, va a usar OpenOffice como pasó anteriormente, y les va a decir si quieren guardarlo con una extensión ODF en este caso, pero ya lo estaría convirtiendo a una extensión propia de OpenOffice. Bueno, veamos qué otras cosas tenemos por acá. Ya vimos lo de Touch, ya vimos lo del MB. Aquí dice mueve elementos o cambia su nombre. Son las dos cosas ahí. Otra cuestión importante es en este caso el comando para copiar. Aquí se borró la I. El comando para copiar, que es cp copia ficheros y directorios. Solo que para copiar, ahí sí utilizamos el "-r" a la hora de estar trabajando con directorios. Entonces, por ejemplo, vamos a limpiar un poquito acá. Vamos a ver dónde estamos. Ahorita estamos en el directorio principal. Imagínense que yo quiero copiar. Otra cosa importante, solo quiero que vean aquí el "-l", por ejemplo, que este me da las características. Ahorita no se va a ver lo que les voy a explicar, pero por ejemplo, imaginen ustedes que no solo el usuario Albert JJ7 existe ahí, sino que hayan diferentes usuarios. Cuando yo utilizo el comando mover, simplemente va a venir y va a cambiar la ubicación del directorio de archivo, pero no va a cambiar el nombre del propietario. Maneja o mantiene el nombre del propietario. Pero cuando se utiliza el comando copiar, lo que sí va a pasar es que la copia que yo creé sí va a tener un nuevo propietario, y el propietario va a ser quien sacó la copia en ese momento. Entonces sí va a cambiar el nombre del propietario a la hora de sacar una copia. Recuerden eso. Mover no cambia las características del propietario quien creó el archivo, mientras que copiar sí, en este caso, va a cambiar las características del propietario. O sea, la copia ya va a tener el dato de otra persona. En este momento, como les digo, acá no se va a ver porque todos los he estado creando yo y no tengo otros de otros usuarios, ¿verdad? Bueno, veamos. Entonces, por ejemplo, usamos cp y coloco el nombre del elemento que voy a copiar. Por ejemplo, tengo el hola 2020.txt y le voy a sacar una copia, y a esa copia, por ejemplo, la podemos dejar ahí. Ahora veamos acá. Por ejemplo, si yo presiono Enter, aquí me tira algo. Dice, falta el fichero destino. Dice, no especifiqué dónde quiero guardar. Eso es algo importante que también debemos considerar. Con el elemento MB, pues simplemente, o con Touch, por ejemplo, escribíamos Touch, el nombre del archivo, y listo, y se creaba donde esté. Pero con la parte de MB y CP, si no coloco la ruta, nos va a marcar este error. Ahora, pues volvemos a copiar CP hola 2020.txt y especifico la ruta. Vamos a usar una ruta relativa. Le voy a decir que lo guarde en dir1. Le damos Enter. Y ahora sí lo creo porque cumplí con todas las especificaciones necesarias. Entonces me voy a dir1. Listamos y ahí tenemos el hola 2020. Pero si se dan cuenta es una copia. Entonces si yo le doy ls-l, es lo que les decía. Aquí prácticamente, aquí aparece el hola 2020 txt y la hora en que fue creado. Fue creado a las 17:49. Pero el problema está en que, como todos son del mismo propietario, no se ve el cambio. Pero tengan eso en mente siempre, que cuando saco una copia, esa copia va a tener como propietario a quien lo creó, a quien creó la copia. ¿Sí? Vamos a limpiar un poquito ahí. Vamos a hacer esto. Bueno, aquí por ejemplo tengo un directorio que es el dir11, ¿verdad? Podemos sacar una copia de dir11 también. Entonces vamos a escribir cp dir11, por ejemplo, y vamos a especificar dónde queremos guardarlo. Pues puedo usar una ruta relativa, una ruta absoluta, perdón,
JJ7 y lo puedo dejar ahí afuera, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, pero aquí hay otra cuestión. Aquí me está marcando que debo agregarle el "-r". Recuérdense, cuando sean directorios debemos agregar el "-r". cp-r dir11 y escribo yo home Albert JJ7. Y hoy sí me dejó crearlo porque es un directorio. Esa es una de las ventajas también que tiene Linux en cuanto a sus terminales. Y en cuanto al sistema operativo como tal, pues les va brindando ayuda o les menciona específicamente qué errores están cometiendo. Si yo me voy a mi directorio principal, ahí voy a encontrar el dir11. Si ustedes ven, cd dir11, ya puedo ingresar a dir11. En este caso dir11 pues no tiene ningún elemento. Y así es como yo puedo venir y sacar copias de los elementos. Otra cuestión que puedo trabajar acá es que puedo venir y sacar varias copias. Por ejemplo, a dir, vamos a colocarle aquí "-r" porque es un directorio, dir1, ¿verdad? Puedes sacar una copia dir2 y decirle a que lo guarde en este caso. Vamos a colocarle acá. Ya vamos a decir que lo guarde en dir6. Creo que dir6 no tiene nada. Y ahí está. Entonces, si se dan cuenta, me sacó una copia de esos dos. Vamos a ir a dir6. Y ahí está, dir1 y dir2. Miramos sus características. Y ahí está la hora en que fue creado. Fue creado el 5 de agosto a las 17:52. Entonces, puedo sacar copias y también puedo mover varios archivos. Entonces acá, continuando con esto, ya vimos que podemos mover, podemos copiar, podemos crear archivos vacíos, pero también hay, en este caso, otros elementos que podemos utilizar. Esto va a ser rápido. Voy a limpiar un poquito acá. Voy a listar. Por ejemplo, yo tengo esto. Si se dan cuenta, aquí estoy en la carpeta de Albert JJ7 y tengo varios directorios que tienen o que empiezan por dir, ¿verdad? Entonces, para eso se utiliza tanto, en este caso el asterisco como el signo de interrogación, son comodines. Y esos los utilizan ustedes en su momento en expresiones regulares. Por ejemplo, yo escribo ls-l, por ejemplo, y coloco... se me ocurre a mí en este caso colocar la D y un asterisco. Ay, perdón, sí, no vas a escoger. La D y el asterisco. ¿Qué significa eso? Que busque directorios o archivos que inicien con la letra D y X cantidad de letras hacia atrás. ¿Sí? Le damos Enter y me los lista. Entonces, si se dan cuenta, ahí me pone dir6, total 8. Ahí me menciona y ahí me va dando el nombre de cómo le coloqué el "-l", me va dando detalladamente los datos de los diferentes archivos que encontró que empezaban con D y cualquier cantidad de letras atrás. Eso es lo que hace específicamente la parte del asterisco. Entonces, si vuelvo a hacer lo mismo, ls, solo que sin el "-l, coloco D asterisco, me los tira de esta manera. Menos detallado, ¿verdad? Pero ya dependerá cómo queremos nosotros crear nuestros trabajos en ese momento. Bueno, entonces, si se dan cuenta ustedes, ahorita estamos otra vez en el directorio principal, ¿verdad? Y yo puedo venir también y buscar por extensiones. ls, por ejemplo, y coloco acá un asterisco, punto JPG, por ejemplo. Entonces, ahí le estoy diciendo que me haga una búsqueda de cualquier directorio o archivo que inicie con asterisco y que tenga una extensión JPG. Solo me va a encontrar uno. De hecho, ahí solo tengo uno. Vamos a ir a CD documentos, por ejemplo. Perdón. Escribí mal documentos. Miramos que tiene documentos. Tiene prueba 2, prueba J. No tiene mayor cosa. Vamos a buscar otro. Voy a regresar. Vamos a irnos a
imágenes. Solo que esa imágenes tiene un acento, si ustedes pueden darse cuenta. Hay que tener cuidado con eso también. Hay que escribirlo. Si tiene acento hay que escribirlo. No tiene nada de imágenes. Vamos voy a ir a dir 1. A dir 1, ahí creé muchos elementos. Ahí estamos. Por ejemplo, aquí en dir 1, aquí tengo varios archivos. Tengo archivos de texto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo otros de extensión .doc.jpg. Yo puedo venir y decirle en este caso que me busque. Si yo coloco asterisco, ahí le estoy diciendo que me busque archivos o directorios que tengan cualquier nombre, pero que tengan un punto. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, tengo el Hola Mundo que no tiene una extensión como tal. Y tengo también el de prueba que no tiene extensión. Entonces esos nodos debería listar. Entonces si revisamos aparece hola 2020.txt, p1.txt, p2.txt, el .doc.jpg y el txt. El nombre prueba o el archivo, en este caso el documento prueba y el de Hola Mundo no los listó porque no cumplen con la especificación de tener un punto. Y así podemos ir utilizándolos. Entonces puedo seguir haciendo las búsquedas. Por ejemplo, el signo de interrogación. Si ustedes se dan cuenta, hay varios archivitos ahí que empiezan con la letra P. Entonces yo puedo decirle P, signo de interrogación, por ejemplo, punto, asterisco. Puedo combinarlos. Ahora, ¿qué hace el signo de interrogación? El signo de interrogación me sustituye un carácter o una letra. Entonces, ahí le estoy diciendo que ahí puede ir cualquier cosa. Puede ir cualquier número, o puede ir cualquier letra. Entonces, que me busque archivos que tengan la P y después de la P, ya sea un número o letra, y después el punto y una extensión cualquiera. Si se dan cuenta, me aparece p1.txt, p2.txt y p3. En este caso, txt. Imaginen ustedes el hola 2020.txt que tengo ahí o el dir 11. Voy a regresar un directorio. Aquí estoy en el principal de nuevo. Listamos. Si se dan cuenta tengo dir 11, 19, dir 2, dir 3, ¿verdad? Tengo varios con dos números. Entonces, por ejemplo, puedo listar los que empiezan con dir, pero necesito que tengan dos números, ¿sí? Entonces, aquí le estoy diciendo que busque cualquier archivo directorio que empiece con dir y que tenga dos letras ahí específicamente. Acuérdense que el signo de interrogación es para un carácter. Entonces, le damos Enter y me devuelve dir 11 y 19. ¿Por qué no me devolvió dir 1, 2, 3? Porque le estoy colocando la condición que tengan dos datos específicamente después de dir. El dir 1, 2, 3 y así sucesivamente no me los acepta porque yo le estoy colocando dos signos de interrogación. Ahora si yo colocara dir y un signo de interrogación, solo me tiene que buscar los que en este caso cumplen con el hecho de tener un dato. Entonces tengo dir 1, dir 2, dir 3, dir 4, dir 5. Lo que aparece ahí en color azul es lo que está dentro del directorio. Entonces, y así es como funcionan los comodines. Los comodines como tal, pues nos ayudan a hacer búsquedas de varios elementos o búsquedas más personalizadas. Entonces, eso es lo que hace. Imagínense que tengo el MB, ¿verdad? Aquí coloco dir y esto. Estoy diciendo que me busque en este caso los que tengan dos dígitos después de dir y que los coloquen en dir 1, ¿sí? Le damos ahí, no nos marcó error, le doy ls. Ahora, si ustedes ven, el directorio actual de Albert JJ7 no tiene ni a dir 11 ni a dir 19. Pero yo no tuve que escribir el mb dir 11, muévalo a dir 1. Ahí utilicé el comodín, que son los signos de interrogación para moverlos. Entonces, cuando yo tengo muchos materiales, en este caso ya sea de tanto para carpetas o directorios y archivos que tengan nombres similares, utilizo los comodines para mover
grandes cantidades de información. Entonces ahora si me voy al dir 1, el dir 1 debe tener esos dos. Ahí está, dir 11 y dir 19. Y ahí ya los tenemos. Y lo mismo podemos hacer con, en este caso, copiar, ¿verdad? CP-R dir y los dos signos de interrogación y lo voy a mandar Albert JJ7 de nuevo. Ahí lo voy a mandar. Listamos aquí. Aquí debe haber un dir 11 y dir 19 porque lo que hice fue sacar una copia, ¿verdad? Entonces me voy a la carpeta Albert JJ7 del directorio, listamos y ahí está dir 11 y dir 19. Entonces, esa es la forma de sacar copias y de mover varios elementos al mismo tiempo utilizando los comodines.